¿De quién si no? Sobre todo este es un programa popular y de humor. Y como nos gustan los tópicos y los lugares comunes, hablamos de aquello que se habla todo el tiempo. ¿Quién no habla de Mozart hoy día? Bueno, basta poner el programa de Neustadt, el de Tinelli, los noticieros, todo el mundo hablando de Mozart, cuando es que no están hablando de Hegel, de Kierkegaard o de esas cosas. Sí. Tendría que haber algún resquicio para aquellos temas elitistas, como por ejemplo los hermanos Schocklender, sí, el Plan Caballo, esos temas que se supone que configuran el pensamiento, importante, además, el pensamiento profundo. Mientras que hay otro pensamiento que es de evasión, que, frívolo, que consiste en hablar de la muerte, del amor, de la angustia y de esas cosas. La gente profunda habla de las máquinas que han instalado en los colectivos. Bien. Mozart, por hablar de un tema frívolo, nace en Salzburgo, no es que el nacimiento sea un tema frívolo. En 1756, y no era austríaco, porque Salzburgo era en aquel entonces una ciudad bávara, ya que no bárbara. Su padre era músico también, no el suyo, Jorge Dorio. No, Dios lo perdone. Sino el padre de Mozart, Leopoldo. Era músico y al mismo tiempo ayuda de cámara del conde de Thurn. Y esto era común, ser a un tiempo músico y ayuda de cámara. ¿Por qué? Los nobles tenían a veces exiguos presupuestos que no les permitían mantener al mismo tiempo una dotación de servidores y otra de músicos. Entonces, tenían la precaución de contratar músicos que al mismo tiempo pudieran servir, por ejemplo, de cocineros o de... Un ballet y un ballet. Sí. Leopoldo, el padre, no era un mal músico, pero bueno, tampoco era un genio. Era una época en donde salían buenos músicos debajo las piedras. Como hongos después de la lluvia. Sí. Como no era tonto tampoco, advirtió enseguida la inteligencia precoz que tenía su hijo. Y también tenía una hermana, Wolfgang, que se llamaba Mariana, y que era unos años mayor que él, que también tocaba muy bien el clavecín. Entonces el padre hizo lo que tantos. Bueno, digamos, exhibió a sus hijos por ahí. No era tampoco un mal sujeto, pero bueno, lo hizo. Wolfgang tocaba el violín, no solo el clavecín, tocaba el violín, tocaba muy bien el violín. Y además ya a los 6 años había compuesto un minueto, que es la primera de las 600 obras que compuso. Y bueno, primero actúan en Salzburgo, luego en Múnich, y el chico tiene realmente grandes habilidades porque descifra partituras a primera vista, improvisa sobre cualquier tema que se le dé, toca el clavecín con las teclas cubiertas por un paño, es decir, hace pruebas más bien de pirotecnia y de circo que no de música, pero sostenidas evidentemente por un gran talento musical, si bien algunos no reconocieron eso, pero no importa. Digo, cuando era chico, pensaron que era como tantos niños prodigios. Que se agotan poco tiempo después. Que se agotan poco tiempo después. Lo lleva a Viena, viaje largo, en Ypres va a un monasterio de monjes franciscanos, se trepa a la tarima del órgano, toca allí y es tan inolvidable lo que hace que los monjes graban y todavía está allí el nombre del pequeño Mozart en la madera del instrumento. Y en Viena tocan en las casas nobles mientras esperan ser recibidos por la emperatriz, María Teresa. Finalmente lo reciben ahí, en Schönbrunn, que es aquel castillo del que hemos hablado alguna vez, de los Habsburgo. Castillo de la mala suerte, dicen algunos. Sí. Ya hemos hablado de la mala suerte de los Habsburgo, del pobre Maximiliano de Habsburgo, de Rodolfo. De Rodolfo, de Sisi. Que después de todo no era un Habsburgo, pero bueno. La pobre Romy Schneider que se casó. La pobre Romy Schneider, como sabemos, es de la familia Habsburgo. Sí. Habsburgos también, no nos olvidemos, Álvaro querido de Diego, eran los reyes de España. ¿Cómo no? Carlos I, Felipe, y así hasta el pobre Carlos II el hechizado, que fue el último de los Habsburgos que reinó en España, y después ya vinieron los Borbones. Pero bien, era esa familia. Y ahí toca Mozart. La emperatriz era María Teresa. El Dorima de la emperatriz creo que era
Uno de Lorena era. Bueno, pero la hija de ellos, una hijita que juega con Mozart, es se llama María Antonieta. Y bueno, casará mal, pobre. Casará equivocadamente porque va a casar con Luis XVI, y tan justo, ¿no? Justo. Sí. Dicen algunos, y yo no lo creo, que Mozart jugando le dijo, algún día te casarás conmigo, pero esas son cosas que se inventan después para redondear las historias, ¿no? De todos modos hubiera hecho mucho mejor negocio casándose con Mozart. Sí, señor. Y no perdiendo la cabeza, sino más. Pero hubiera corrido la liebre porque Mozart nunca tuvo mucho dinero. Hay gente que con tal de tener dinero es capaz de perder la cabeza. Incluso de casarse con Luis XVI, sí. Sí. Toca también en París, ahí está con el rey, que no era Luis XVI, sino Luis XV. Está la Pompadour, que parece que le niega un beso, hay también una anécdota. Parece que Mozart le pone la cara para que la Pompadour le dé un beso y la Pompadour se niega. Bueno, todo pinta bien, pero se enferma el pequeño Mozart. Le agarra una escarlatina de padre y señor mío, se gastan toda la guita en médicos. Y bueno, el entusiasmo de los nobles cae y se tiene que volver a Salzburgo. El éxito había durado solamente 3 meses. Vuelven a París, hacen otro concierto ante el rey, no les va bien. Estaban por ir a Versalles y hubo una muerte en la familia, se murió, vaya a saber, no me acuerdo quién. Y entonces se suspenden todos los conciertos, entonces van a Londres. En Londres les va muy bien, toca Mozart ante Jorge III, Dios libre y guarde. Allí descubre la ópera italiana y conoce también a un señor que era soprano. Me dirá, ¿cómo un señor puede ser soprano? Bueno, mire. Bueno, de un modo muy doloroso. Sí. Hay que poner mucho empeño para eso. Sí, le cuesta mucho a un hombre ser soprano. Esta no era otro que Manzuoli, el famoso soprano castrati, que, bueno, eran así como. Hemos hablado, los castrati eran, pero una estirpe de cantantes muy considerable, dado que en cierta época las voces femeninas prácticamente estaban prohibidas. Sí, hemos hablado también, Alejandro, de otra cosa, y es que nosotros, incluso aquellos que amamos desde la sabiduría o desde la ignorancia la música, no sabremos jamás cómo era el registro que lograban los castrati, porque solo se conserva un registro. Una grabación que es, creo que del año 1910. Muy pobre. Muy pobre técnicamente, pero además de un exponente bastante mediocre de aquella raza. Sirpe, sí. Y descubre el piano. Estamos hablando de Mozart como si fuera un artista consumado y tenía 8 años el tipo. Bueno, a los 10 vuelve a Salzburgo, el arzobispo de Salzburgo le encarga un oratorio a componer en 8 días y se pone a mirar cómo lo compone. Claro, porque tiene miedo que suceda lo que en tantas casas, que cuando a un niño de 8 años le encargan un oratorio, ¿quién lo compone? El padre. Le ayudan los deberes. Confiesen ahora a aquellos padres que están escuchando el programa, a cuyos hijos les han encargado un oratorio. Lo ayudó. Seguramente le ayudan ustedes, no lo nieguen. Y después pretenden que uno crea que el oratorio lo compone el nene. Algunos maestros después no se lo aceptan porque está demasiado bien. No, está demasiado bien hecho. Bueno, en estos tiempos que corren, donde la educación va al paso del más lerdo, no es eso es una verdadera desgracia. Sí. Tener demasiadas luces. No es poco frecuente que los maestros desconfíen de algún talento de cualquier niño, dado que pero sí, ante el exiguo del propio, desconfían de la gente. Yo he tenido ocasión de conversar con alumnos de las universidades que deben luchar, entre otras muchas cosas, contra, digamos, el espíritu cerril de algunos maestros. Pero sí, vamos. Bueno. Pero bueno, dejémoslo ahí. Dejemos ahí esto, que no es el punto, estamos hablando del pobre Mozart. Escribe algunas óperas, La Finta Semplice, es un fracaso. Después escribe una ópera cómica que se llama Bastiani Bastiana, que tiene algún éxito. Va a Italia, triunfo musical, pero guita no hay. Nunca ganó mucha guita, pobre Mozart. Conozco. Y ahí sucede aquella anécdota que todos conocen, todos los que compran los cuadernos Histonio, y leen las carátulas donde está la vida de Mozart, conocen solo esta anécdota, que es la que está ahí. Cuando asiste durante Semana Santa a la Capilla Sixtina para oír el Miserere de Allegri, que no es una plaza, por cierto. Y estaba prohibido sacar fotocopias, iba a decir que estúpido.
No solo estaba prohibido. Estaba prohibido por anacrónico, claro. Sí, los anacronismos estaban prohibidos. Era brujería, sí. Estaba prohibido sacar copia de la partitura. Es decir, ir al maestro y decirle, escúchame, présteme la partitura que le voy a sacar copia. No se podía. Pero Mozart fue, la escuchó, volvió a la pieza y la escribió. Y después volvió al otro día a ver si estaba bien y no le había errado ni una. Se entera el Papa de esto y en virtud de esta infracción lo condecora con la Orden de la Espuela de Oro, con el título de caballero. No es el primero que es honrado por una infracción. Escribe, mire, una ópera que yo no conozco, y que fue un éxito. Se llama Mitrídates, rey del Ponto. Sí conozco a Mitrídates, rey del Ponto. Si no estoy equivocado, Mitrídates era aquel que tenía miedo que lo envenenaran. Claro, sí. Entonces iba tomando pequeñas dosis de distintos venenos para acostumbrar su cuerpo a estos específicos, ¿no? Y lo mataron en el baño con un almohadón. No había tenido la precaución de ir tomando pequeños almohadones. De irse asfixiando de a poco. Bueno, el viaje por Italia dura 15 meses. En Nápoles pasa lo que solía pasar con los músicos demasiado buenos. Y con los jugadores de fútbol. Sí. Le dicen que tenía un pacto con el demonio. Y decían que ese pacto estaba relacionado con una sortija que él tenía en la mano izquierda. Entonces él en medio del concierto saca la sortija y la arroja, como diciendo, ¿no ven? Que el pacto es de otra índole. Bueno, vuelve a Salzburgo y allí está 30 meses y compone y leo. Lista de composiciones. 11 conciertos, una fiesta teatral, 5 serenatas, 12 divertimentos, 5 marchas, 2 sinfonías, 4 arias, un recitativo, una escena dramática, un trío, 8 sonatas de iglesia, 5 misas, un kyrie, 2 letanías, un gradual y un ofertorio para 2 coros, que es más de lo que han compuesto muchos en toda su vida. Sin que yo haga aquí una defensa de la cantidad, ¿no? De la cantidad. No es necesario ser demasiado prolífico. Y algunos artistas que yo conozco tienen esa superstición. Creen, por ejemplo, que escribir mucho es escribir bien. No, ni tampoco la superstición contraria. Bueno, tiene ahí unos líos, anda de gira con la vieja, se muere la vieja, qué sé yo, y conoce a un cantante que se llama Weber, digámoslo bien, que canta y tiene además 2 hermanas. Cantar y tener dos hermanas no está mal. La mayor Aloysia, de 17, que es la que le gusta a él, naturalmente. Y la otra Constanza, de 10. Constanza, 10 años, todavía un poco pequeña. Un poco nomás. Primero se enamora de Aloysia. Hay unos entreveros. Aloysia lo pianta, que se al final termina casándose con Constanza, bastante después, por cierto, en 1782. Constanza parece que no es fea, pero tampoco es bonita, según el mismo Mozart dice. Es del montón. Pero es una buena esposa, realmente. Nace el primer chico, que muere poco después, y ahí es donde Mozart conoce a Salieri. Y aquí detengámonos en esa película llamada Amadeus. Dios lo perdone, a mí la forma, sí. Donde, bueno, aparece Salieri como si Salieri fuera un cretino. Antonio Salieri. Y Mozart otro. Sí. Era un gran músico Salieri. Por sí, de lo mejor. Verdaderamente un gran músico. Y no era tonto, a tal punto no era tonto, que era de los que mejor percibían el talento de Mozart. Esa es la historia Pound Elliot, por ejemplo, ¿no? Que hay gente que trata de ver esa. Thomas Stern Elliot. Thomas Elliot. Un tipo que se da cuenta que es tan gran artista como para darse cuenta del genio de otros. Que no es pequeña genialidad la de advertir el genio ajeno. No solo se requiere inteligencia para eso, sino a veces grandeza de espíritu. Generosidad, Alejandro, sí. Uno que ha observado mucho por la ventana esta cosa del movimiento de los artistas y cómo se interrelacionan entre ellos, puede dar fe de que más generosidad se encuentra en los grandes que en los poligrillos. Es mucho más fácil obtener una caricia espiritual de los grandes artistas
que de los pequeños y mezquinos mercacheres. Pero es totalmente así. Bueno, y aparece Salieri así. Las obras de Salieri le gustan mucho al público y también a la corte. Mozart triunfa, se hace amigo de Haydn, el emperador lo aclama, va a París, compone el casamiento de Fígaro, ¿no? Las bodas de Fígaro, que es un ataque contra la aristocracia. El emperador prohíbe en principio la representación. Esto era una obra de Beaumarchais. El emperador prohibió la representación y Mozart lo fue a buscar a Lorenzo da Ponte Guidi Nazionale, y le encargó que hiciera un libreto. Qué línea, sí. Y ahí sale Las bodas de Fígaro, ¿no? La estrenan en Praga, después la estrenan en Viena, a pesar de que los partidarios de la ópera italiana no la querían dejar estrenar, etc. Bueno, y ahí viene el asunto. Una noche parece que se le presenta un tipo, un insólito encargo de un desconocido. Parece que tropezó con él en un portal, era un tipo alto, escuálido, de grave voz. Le entregó una carta y en esa carta una persona que al parecer quería permanecer ignorada le encarga la composición de una misa de requiem, precio 50 ducados, y así. Hacía poco había conocido a un muchacho, un joven de 17 años, organista del príncipe arzobispo de Colonia. Se llamaba Luisito Beethoven. Y junto con este señor Vieden, estaba componiendo la flauta mágica, y en ese momento le aparece el flaco este que le encarga un requiem. En la película también hay una cosa misteriosa. ¿Quién era este? Nos hacen sospechar de que se trataba de Salieri. Bueno, no hay tal misterio. El mensajero era el mayordomo del conde de Balzac de Stupach, que quería conmemorar el aniversario de la muerte de la mujer. Y quería hacer pasar la obra como si fuera de él. Ese era el encargo. Pero resulta que Mozart, con tanto laburo como tiene, le habían encargado también la clemencia de Tito, Ernesto, digamos. De Tito, el emperador romano que saqueó Jerusalén. Sí. Seguía trabajando en la flauta y en el requiem, y está agotado el tipo. Y se le mete en la cabeza la idea de que el requiem lo está escribiendo para él. Dice, este requiem, dice, es para mí, qué sé yo, me siento mal. En algunas cartas dice que presiente la muerte. Estrena la flauta mágica, es un gran éxito. Está obsesionado con esa idea. Su salud se deteriora. Y un 5 de diciembre del 91 muere Mozart. Lo ve la Constanza, llora muchísimo y se desata una tempestad, pero impresionante. De modo tal que el día del entierro, algunos amigos empiezan a acompañar el cadáver, pero ante la nieve y ante la sellisca y ante el viento lo van abandonando y el cadáver llega solo al cementerio, ya lo saben ustedes. No, es verdad. Sí, llega con el tipo que maneja el carro. No solo, claro. Sí. Vamos muchachos. Parece Milo Forman este. Y cuando Constanza, pocos días después, va a visitar la tumba, se encuentra con que el cuerpo había sido depositado en la fosa común, y lo cierto es que no se sabe dónde demonios está el cuerpo de Mozart. Sobre lo que viene después hemos hablado alguna vez. De Constanza, si aquel tipo que se casó con ella, en fin. Me propongo dedicar esta pequeña recordación de Mozart hoy. Pobre Mozart, que fue un mozo que nunca ganó dinero, que estuvo siempre con líos de guita. A las criaturas excelentes, que suelen por esa misma excelencia tener dificultades en la sociedad en que les toca vivir. Digo, esta es la contribución pequeña que hago yo a la dedicatoria que ahora va a hacer Doria. A mí me gustaría dedicárselos a ellos. A los que han tenido, decía Almafuerte, gravita sobre mi testa la maldición del laurel. Él sentía la actitud poética como una maldición. Como una maldición. Y Mozart, que a pesar de todo tiene una obra llena de felicidad, no es la obra de Mozart, la obra de un artista deprimido, ni triste, a pesar de que tuvo una vida dificultosa. Escuchen ustedes a Mozart y es la obra de un tipo que vive la vida con intensidad, casi uno de los pocos ejemplos de alta expresión artística
de un artista que parece satisfecho. Si bien la música no es el arte más adecuado para juzgar la satisfacción o la tristeza del autor, porque es un arte no alusivo. Si bien todos sospechamos que los tonos menores son tristes y los mayores alegres, resulta un poco difícil advertir, por ejemplo, el ateísmo de un compositor, o la opinión geográfica, o lo que un compositor opina sobre la política de Rusia. Cosa que, por ejemplo, un escritor es bastante fácil. No siempre. No siempre, pero bueno, digamos que leer a Tolstoy nos esclarece más sobre la política rusa que escuchar a Rimsky-Kórsakov. Sí, quizás. Escuchar la heroica en ocasiones también nos hace ver alguna idea sobre la política francesa. Usted juzga que los cañonazos de 1800, de la abertura de 1812 son un relato de la invasión napoleónica. Sí, no son. No son. Y si lo son, son malos. Si a usted le parece que un cañonazo es un relato de la invasión napoleónica, permítame decirle que... Y si no son malos, además están equivocados. Pero... quien ha escuchado el relato de una invasión los ha escuchado todos. Sí. Bueno, pero mi intrusión en esta parte de los dedicandos es con relación a aquellos que por ser geniales sufren. Es menester decir, Alejandro, iniciando esta dedicatoria, que, correcto, por supuesto, sería el primer territorio en el que uno se fija, pero también es necesario decir que hubo una época en que uno podía pensar en el qué dirán dentro de 200 años, y era el caso de Mozart, era el caso de Modigliani, era el caso de tantos otros artistas. Quizás los tiempos que nos toca vivir son de otro orden, y entonces uno incluso puede pensar en otros niveles de grandeza, en otra dimensión. Quiero decir con esto que cuando un hombre se enfrenta a una obra o a la propia vida, que es lo más parecido a una obra también, no necesariamente puede pensar en esos términos. No todos podemos aspirar, y aun cuando aspiremos a eso, a ser Mozart o a ser Alighieri o a ser algún grande, pero sí a lo que podemos aspirar todos, absolutamente todos en esta tierra, es a tener por lo menos un momento de grandeza. Quiero sumar a los dedicandos de este bloque del programa, a los que usted dijo, a esos genios que tuvieron esa desgracia, a aquellas personas que por lo menos en un momento de su vida tienen ese ratito, esa especie de actitud, tienen si no una obra, un gesto de grandeza plena, un gesto de generosidad. Y creo que les pasa lo mismo, y les pasa tan trágicamente como a los grandes, esta cosa de no tener del otro lado como respuesta algo así como el reconocimiento de ese gesto. Esto por supuesto es triste, y esto por supuesto va a marcar el resto de la historia de la humanidad casi seguro, pero quizás lo único que salva a la humanidad es la posibilidad de que si un hombre no es Mozart, no es Dante, no es uno entre los más grandes, por lo menos tenga a lo largo de su vida un momento de esa grandeza. Es difícil de ilustrar esto, y seguramente vamos a cometer la canallada de, dado que somos gente rústica y bárbara, interrumpir esto que vamos a ofrecer ahora, que es el segundo movimiento del concierto para clarinete de Mozart, ejecutado por la Orquesta Amigos de Praga, para todos ellos que alguna vez han tenido, aunque sea en su vida, un momento de grandeza.
Era la Orquesta Amigos de Praga interpretando el segundo movimiento del concierto para clarinete. Hablaremos esta noche de la Cábala. Hemos saqueado un hermoso libro, hemos saqueado varios en realidad, pero principalmente hemos echado mano a material que proviene del libro que se llama Una historia natural de la curiosidad, de Alberto Mangel, y habla de un cabalista español y de la cábala en general. En la tradición judeocristiana, las palabras son el principio de todo. Según los comentaristas talmúdicos, 2000 años antes de la creación del cielo y de la tierra, es decir, se ve que son plazos breves, no plazos tremendos como los plazos de Morgan Freeman, sino plazos bíblicos. 2000 años antes de la creación del cielo y la tierra, Dios generó 7 cosas esenciales. Nombraré las 7 cosas: su divino trono, el paraíso ubicado a su diestra, el infierno que queda a la izquierda, el santuario celestial, una joya con el nombre del Mesías grabado en ella, y van 5. La sexta es una voz que gritaba desde la oscuridad: regresad, hijos de hombres. Extraña la sexta creación. La séptima fue la Torá, escrita en fuego negro sobre fuego blanco. La Torá fue la primera de esas 7 cosas, y Dios la consultó antes de crear al mundo. Se voy a ver qué pasa. Con cierta vacilación, porque temía la pecaminosidad de las criaturas terrenales, la Torá consintió esa creación. Se advierte que se le otorga conciencia a la Torá, toda vez que puede tener cierta vacilación, ciertas consideraciones, y puede dar consentimiento. Bueno, parece que una vez enteradas del propósito de Dios, la creación del mundo, las letras del alfabeto descendieron de la corona donde habían sido escritas con una pluma de llamas, y una a una las letras le dijeron a Dios: cread al mundo a través de mí, cread al mundo a través de mí, cread al mundo a través de, por favor, cread al mundo. Y así, de las 26 letras, Dios escogió a Bet y la puso en la palabra bendito. Los comentaristas señalan que la única letra que no presentó la solicitud, que no dijo que nada del mundo, no, fue la Aleph, y Dios entonces le otorgó el primer lugar en el decálogo para recompensar su humildad. Esta es la historia. Más tarde, San Juan Evangelista, tal vez impaciente, resumió todo este intenso trámite y declaró que en el comienzo era la palabra. Chao. Nada, claro, sí. lateral, hizo una síntesis, un copete. De esta antiquísima convicción surge la metáfora de que Dios es el autor y el mundo es un libro. Dios como autor, el mundo como libro, un libro que tratamos de leer y en el cual también estamos escritos. Y ahí esta metáfora deviene en muchas alegorías. Puesto que se supone que la palabra de Dios abarca todo y es perfecta, ninguna parte de las Escrituras puede ser ambigua o fortuita. Este es el principal concepto de la Cábala. Cada letra, el orden en que están, la ubicación de cada palabra, todo debe tener un significado. Allá por el siglo I, para interpretar mejor la palabra de Dios, los judíos de Palestina y Egipto, quizá bajo la influencia de la religión persa, comenzaron a desarrollar un sistema de interpretación de la Torá y el Talmud que pasó a ser conocido 10 siglos más tarde como la Cábala. La Mishnah, que es una
exégesis de la Torá oral, compilada alrededor del siglo II, más o menos de nuestra era, condenaba la curiosidad humana o le ponía unos límites. Y dice esto, voy a leerlo. A todo aquel que especula con estas 4 cosas que voy a decir, le hubiera sido mejor no haber venido al mundo. Estas 4 preguntas son: ¿qué hay en lo alto? ¿Qué hay en lo bajo? ¿Qué hubo al principio y qué habrá al final? La Cábala elude esta condena concentrándose en la palabra misma de Dios, que necesariamente contiene todas estas cosas en cada una de sus letras. Es una manera, la Cábala, de contestar preguntas prohibidas, dejando que hablen las letras. A mediados del siglo XIII, y aquí comienza prácticamente lo que queríamos glosar, un brillante estudiante de la Cábala, el erudito español Abraham Abulafia, que había nacido en Zaragoza en 1240, desarrolló una técnica de combinación de letras y adivinación. Y llamó a esta técnica el camino de los nombres. Abulafia creía que su método permitiría a los estudiosos volcar por escrito sus interpretaciones y meditaciones mediante una combinación casi infinita de las letras del alfabeto, a las que comparaba con las variaciones ejecutadas en una pieza musical. La diferencia entre las letras y la música era que mientras que la música se capta a través del cuerpo y el alma, las letras solo se perciben con el alma y con los ojos, que son, como proclama la antiquísima metáfora, las ventanas del alma. Por ejemplo, Abulafia combinaba sistemáticamente la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, con las 4 letras del tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios, y HWH, con lo cual obtenía 4 columnas de 50 palabras cada una. 7 siglos más tarde, en un hemisferio, en un continente que español del siglo XIII no hubiera podido sospechar, Jorge Luis Borges imaginó una biblioteca que contendría todas esas combinaciones en una innumerable serie de volúmenes de idéntico formato y número de páginas. Y otro nombre de esa biblioteca es Universo. Se está refiriendo al cuento de Borges que se llama La Biblioteca de Babel, donde imaginaba todos los libros posibles, con todas las combinaciones posibles, que son prácticamente infinitas o tan grandes que no podrían contenerse en el universo. Bueno, Abulafia proclamaba que en el hebreo, en el idioma hebreo, existía una correspondencia convencional establecida por Dios para sus profetas entre los sonidos y las cosas que esos sonidos nombraban. Y decía que era convencional eso. Por eso se burlaba de aquellos que sostenían que un niño despojado de todo contacto humano aprendería a hablar hebreo espontáneamente. Lo peor del caso es que se han hecho estas experiencias que son de una crueldad inimaginable. Dejaban a los chicos sin comunicar durante toda su primera infancia para ver si salían hablando hebreo o qué salían hablando. Lo que pasaba es que tenían muchísimos inconvenientes y algunos de ellos morían, etc. No podían desarrollarse normalmente. Dante, dice aquí, también como Abulafia, consideraba que el hebreo era la madre de todas las lenguas, pero eso no quiere decir que a un niño al que no se le enseña nada aparezca hablando hebreo, ¿no? Si nadie se lo enseña, por más que sea la lengua madre, ¿no? Hay que enseñarle las convenciones semióticas, si no, estamos listos. Abulafia se lamentaba de que los judíos hubieran olvidado el lenguaje de sus antepasados y aguardaba con una ferviente ansia
la llegada del Mesías. No dice el amigo Mangel que él mismo se consideraba un Mesías y que fue uno de tantos falsos Mesías como hemos glosado aquí en este mismo programa. Abulafia decía que el placer es el fruto principal de la experiencia mística, así como su propósito esencial. Más importante que alcanzar respuestas intelectuales es el placer. Y basándose tal vez en una fortuita similitud etimológica entre las palabras hebreas hijo y entendimiento, que es ben y bina, sostenía que la concepción de ideas era equivalente a la concepción sexual. Mira vos. Los discípulos de Abulafia difundieron su obra en centros de cultura judía fuera de la península ibérica, principalmente en Italia, que en el siglo XIII se convirtió de remitente en un baluarte de estudios cabalísticos. Abulafia visitó el Oriente, Grecia y llegó a Italia. Se presentó en los países mediterráneos, afirmando que la esperanza mesiánica de los judíos se iba a cumplir. Ahí es donde debe haber dicho que era él, ¿no? Y en 1281 hizo algo extraordinario. Viajó a Roma, ¿sabe para qué? Para convertir al Papa Nicolás III al judaísmo. Y pues fue Y eso. bueno, está bien, sí, tiene fe el tipo. Le escribió. Dice, mire, su santidad, soy fulano tal, lo voy a ir a visitar a ver si lo convierto al judaísmo. No sé lo que le habrá dicho el otro, pero tuvo mala suerte porque Nicolás III se murió justo la noche antes de la llegada de Abulafia. Y Abulafia llegó, lo metieron en cana y se salvó con el hilo de una pata de la hoguera. Pasó 28 días en el colegio de los franciscanos. Claro. Y No casi- era una buena época para No, convertir papa. para ni ir a nada. andar convirtiendo al No, Papa, no. no. Y más si el Papa se te muere justo la noche antes de que llega. Bueno, sí. Puede ser que Dante entrara en contacto con las ideas de este cabalista a través de los debates, que no eran como los debates presidenciales, eran peores, creo yo. Tenían lugar en diversas ciudades después de... bueno. En los círculos intelectuales de Bolonia puede ser que Dante haya conocido las ideas de este tipo. El caso es que 2 siglos más tarde de Abulafia aparecieron los neoplatónicos y empezaron a construir unas máquinas mnemotécnicas que rescatarían las ideas de Abulafia. Estas máquinas de pensar son unos dispositivos didácticos, mnemotécnicos, como hemos dicho, que se inventaron en el Renacimiento, que estaban construidos en textos impresos, en intrincados dibujos, incluso en juegos de construcción tridimensionales. Parecían complejas versiones de nuestras tablas de Excel, diseñadas como árboles genealógicos o como ruedas que se movían una dentro de la otra y generaban contactos entre los conceptos escritos en los bordes que iban cambiando, contactos que iban cambiando, ¿no? Como los almanaques que mencionaba ayer. Como los almanaques que yo decía ayer, Sí, parecidos, sí. Algunas se habían concebido como muebles. Ahí está, había una rueda de libros diseñada por Agostino Ramelli, que se ponían generalmente cerca del escritorio del pensador, se iban girando y tomaban contacto los unos con los otros, etcétera, ¿no? Ahora, cada una de estas máquinas funciona de manera diferente. Ahí está, por ejemplo, la máquina laberíntica de Horacio Toscanella, que es un sistema de ruedas que combina sujetos, predicados, relaciones y preguntas, una dentro de la otra, ¿no? Y aquí hemos hablado muchas veces de la máquina de pensar de Ramón Llull, de Raimundo Lulio, el catalán, que bueno,
en este programa nunca pensamos bien de las máquinas de pensar, ¿no? Eran muy, muy elementales y muy ambiguas. Pero están presentadas, bueno, en aquel momento seguramente no, pero hoy es como una especie de curiosidad, de juego. De juego, casi, claro. Tiene juego, mucho de lúdico. sí. Bueno, fantástico. Bueno, Abulafia pasó sus últimos años viajando por Italia y allá por 1291 se perdieron sus pasos. Probablemente murió en Barcelona en 1292. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque la mayoría de las personas murieron en Barcelona en 1292. Eso no está en ninguna máquina de pensar. Recopiló 26 escritos teóricos, de los que se conservan algunos, y también escribió 22 obras proféticas, solo se conserva una. Sus enseñanzas muestran algunos paralelismos con el yoga y el tantra, pero tampoco hay que hacer mucho caso a esto, porque todo lo que se construye muestra cierto paralelismo con el yoga y el tantra. Sí. Especialmente cuando uno no sabe muy bien lo que es el yoga y el tantra, como es el caso de este que habla. Sobre todo si uno tiene ganas de hacer coincidir las cosas. Sí, cuando uno se va a levanta encontrar. con ganas Sí. de que las cosas se influyan unas con otras, Sí, señor. ahí encuentra Mucha relación. mucha conexión. Y sobre todo cuando el lugar es chico y es más fácil conectarse. Dice. Bueno, qué sé yo. Hemos ido a la discoteca, me gustó mucho esto, y le pedimos al discotecario algo que tuviera que ver con la palabra como elemento central de la creación, y aquí tenemos a Mina cantando y Alberto Lupo hablando en la canción italiana que, recordando a la Torá, se llama Parole, Parole. Vamos a hablar de ecuaciones matemáticas, de la resolución de la ecuación cúbica, que es un asunto del cual se habla en todas partes. Vamos a situarnos a fines del siglo XV en Europa, gran efervescencia cultural. El amigo Gutenberg ha inventado la imprenta y la ignorancia se bate en retirada. Las nociones acechan detrás de cada puerta y el pobre indocto ya no sabe dónde meterse para evitar que los conocimientos lo tomen por delante o por detrás. Me gustó esa presentación falsa, por otra parte, de este final del siglo XV, ¿no? Hay universidades, Bolonia, París, Oxford, que se han convertido en centros de educación, de ciencia superior, en fin. Y empiezan descubrimientos matemáticos. En 1494, nuestro amigo Luca Pacioli publicó un libro titulado Summa de Aritmética, no sin cierta gracia. Y en ese libro Pacioli trataba las matemáticas usuales de su tiempo, resolvía las ecuaciones de primer grado, que son esas que aprendemos en el secundario antes de que el estupor se adueñe de nuestras neuronas. En fin, ahí donde se despeja X para llegar a un resultado, ¿no? Pacioli llamaba a la incógnita CO, no X, CO, que era abreviatura de cosa, la cosa que había que determinar. Qué curioso, ¿no? Además, para abreviatura, CO como abreviatura de cosa es poco abreviar. Sí. Sin embargo, Pacioli era pesimista respecto de la resolución de lo que se llamaba la ecuación cúbica, y se llama aquella en la cual una de las incógnitas aparecía elevada al cubo. Para él, por ejemplo, resolver, no haga mucho caso de esto, pero esa x3 más bx2 más cx más d igual a 0 era imposible. No importa, si tuviéramos un pizarrón podríamos hacer. Pero lo que conviene saber es que Pacioli decía que la resolución de estas ecuaciones era imposible, como era imposible, o como es imposible la cuadratura del círculo, etc. Y entonces, claro, basta que uno diga que un problema es imposible para que todos los algebristas empiecen a tratar de resolver. Aparece un tipo, un tal Escipión del Ferro, me gusta ese nombre, Escipión del Ferro. ¿Cómo te llamas? Escipión del Ferro.
que aceptó esta especie de desafío de Pacioli y descubrió una fórmula que resolvía la llamada ecuación cúbica disminuida. Era una más fácil. Me parece recordar que la ecuación cúbica tiene una incógnita al cubo y otra al cuadrado. Y esta es disminuida, creo que tiene una sola cúbica. Bueno, parece que Del Ferro mantuvo en absoluto secreto su solución. No te decía cómo hacía para resolverla. Y esta actitud tenía sus razones, porque los matemáticos como Del Ferro tenían que estar preparados para librar ciertas batallas académicas que eran muy frecuentes en aquella época, con retadores que aparecían por ahí, y las consecuencias de una humillación pública podían ser desastrosas para una carrera. Así, cuando uno descubría algo y no lo hacía público, tenía un arma importante para esas oposiciones que había. Y si un oponente aparecía con un problema a resolver, pues Del Ferro podía contraatacar con estas ecuaciones cúbicas disminuidas, cuya solución nadie sabía, y ahí esas cosas. Era gente que tenía tiempo para todo. Ustedes dirán, ¿qué cosa? Mire, retarse a ver quién resuelve esta o aquella ecuación. Bueno, examinemos el mundo en que vivimos y es mucho menos razonable. Del Ferro guardó el secreto hasta la vejez y a punto de morir se lo confesó a un discípulo que tenía, Antonio de Fior. Dijo, Antonio, vení. Mira, dice, yo sé resolver las ecuaciones cúbicas disminuidas, es así. Bueno. Y el discípulo, lleno de orgullo, lo primero que hizo una vez que espichó Del Ferro fue retar al científico Nicolò Fontana para piantarlo de la universidad. Fontana era un pobre tipo que había sido desfigurado por los soldados franceses en su juventud. No podía hablar con claridad, entonces le decían el Tartaglia, el Tartajoso, el Tarta, vamos. Y entonces de Fior, el discípulo de Del Ferro, le envió a Tartaglia 30 ecuaciones cúbicas disminuidas para ver si las resolvía. ¿A que no sos capaz de resolver estas 30 ecuaciones cúbicas disminuidas? Le dijo al Tarta. Y Tartaglia estuvo en una fría. Le dieron un plazo para resolver, se acercaba el día final y no se le ocurría nada. Pero la noche del 13 de febrero de 1535, Tartaglia descubrió la solución de las ecuaciones cúbicas disminuidas. Y entonces, bueno, le mandó el resultado y de Fior, el discípulo Del Ferro, humillado para siempre, se tuvo que retirar. Así eran las cosas. Así eran las cosas en el nivel académico. Uno tenía que demostrar su versación a cada momento. No estaría mal que sin recurrir a estas contiendas, a estos combates, a cierta gente se le exigiera la demostración de sus destrezas cada tanto para evitar que se eternizaran en sus cargos algunos longipietros que de ecuaciones disminuidas saben poco y nada. Pero entonces apareció en escena un milanés, del cual vamos a hablar hoy, que es el titular de esta charla. Girolamo Cardano, el Tano, Cardano. Que nadie retruque nada, ¿eh? Uno de los más grandes matemáticos italianos, se había enterado del reto de Tartaglia, y mejor dicho, del triunfo de Tartaglia, y deseaba conocer más detalles de estas nuevas soluciones. Y antes de presentarse empezó a estudiar el asunto. Vamos a ver quién es Cardano. Cardano había nacido, porque era un tipo raro también había nacido en 1501, parece que nació muy enfermo porque habían ensayado con él, pobre, varias medicinas abortivas, nació medio muerto, lo tuvieron que bañar en vino caliente para que reaccionara. En fin, tenía toda clase de defectos físicos, pobre, fuertes palpitaciones, le salían fluidos del estómago y del pecho, tenía hernias, hemorroides y una enfermedad caracterizada por una gran descarga de orina, aproximadamente 5 litros diarios. Andaba fenómeno, sí. Tenía pánico a los lugares altos, a los lugares en los que se había visto algún perro. A veces se pasaba hasta 8 noches sin apolillar y contaba hasta 1000 muchas veces en esas noches para adiestrarse en matemáticas. Y en las raras ocasiones en que no padecía una de sus horribles enfermedades,
Cardano, que se había acostumbrado al dolor, se infligía él mismo algún dolor físico, porque no podía estar sin ellos. Entonces, él decía que el placer consistía únicamente en el alivio que venía después de un dolor fuerte. Y tenía tanta angustia cuando no sufría físicamente que había elaborado un plan para morderse los labios, para retorcerse los dedos, para pincharse los músculos tiernos del brazo izquierdo hasta que le salían las lágrimas. En fin, tenía otros problemas además. Consiguió unas notas excelentes en la Universidad de Padua en sus estudios de medicina, pero le negaron el permiso para ejercer porque era hijo ilegítimo. Bueno, rechazado también en Milán, se había trasladado a la pequeña ciudad de Sacco. Y allí su vida cambió porque una noche soñó con una bella muchacha vestida de blanco y como le daba enorme importancia a sus sueños, casi se vuelve loco cuando pocos días después en el mercado encontró una mina que era igual a la que él había soñado. Pues la cortejó durante varios días y se casó. Se llamaba Lucia Bandarini y que era la mujer de sus sueños en el más literal de los sentidos. Era astrólogo Cardano también, llevaba amuletos, era vidente, decía que predecía el futuro a partir de las tormentas. Además, sentía la presencia de un espíritu protector, creía en los espíritus guardianes. Él escribió que algunos espíritus guardianes habían protegido a personajes de la historia, como Plotino, Sinesio, Flavio Josefo, amigo de este programa, etc. Y Girolamo mantenía animadas conversaciones con su espíritu protector, cosa que llamaba la atención de los vecinos y de los familiares. También se interesaba en el escolazo, le gustaban los dados, ganaba mucho, tenía mucha suerte a los dados, y escribió un libro sobre los juegos de azar, publicado en 1633, que fue el primer tratado serio sobre las probabilidades matemáticas que se usa para establecer las recompensas lógicas en el pase inglés. Saber que el que busca un 5 tiene que pedir 3 a 2 de usura es algo que se conoce gracias a nuestro amigo Cardano. Entonces el libro se lleva a todos los escolazos del pase inglés. Sí. Cuando alguno dice, busco un 5, ¿quién me da 2 a 1? Claro. Dice, no te doy 2 a 1, te doy 3 a 2. Bien. Ahí se interesó Cardano por esta derrota que Tartaglia le había infligido a el Fior, al descubrir la solución de estas ecuaciones cúbicas disminuidas. Cardano le escribió entonces a Tartaglia, le pidió la solución, el otro se hizo rogar, pero bueno, al final, después de tantos ruegos y muchos juramentos, le juraba que jamás lo iba a revelar, Tartaglia aceptó. Pero un día se presentó ante Cardano el joven Ludovico Ferrari. Buscaba laburo. Y Cardano había tenido ese día un buen presagio porque había graznado una urraca, y ya sabe que cuando grazna una urraca algo bueno sucede. Claro. Y aceptó al muchacho Ferrari como criado. Y al año Ferrari se convirtió en discípulo y colega de Cardano y le confesó que él conocía el secreto que Tartaglia le estaba negando. Y empezaron a trabajar los dos juntos, hicieron muchísimos progresos. Y descubrieron no solo la solución de la ecuación cúbica disminuida, sino de lo que se llama la ecuación cúbica general. Era mucho más difícil. E incluso llegaron a resolver ecuaciones de cuarto grado o cuárticas, que usted conoce también. Pero había un problema. No podían publicar los descubrimientos sin quebrantar el secreto de Tartaglia, porque Tartaglia algo les había dicho, ¿entendés? Sí, sí. Habían empezado a trabajar con cosas que Tartaglia le había dicho y habían llegado mucho más lejos, pero no, le habían jurado silencio a Tartaglia. Y entonces estaban ahí. Pero en 1543 Cardano y Ferrari viajaron a Bolonia y allí se enteraron que el primer descubridor de las ecuaciones cúbicas disminuidas había sido Delfer, aquel que antes de morir le había confiado su secreto a Delfior. Y entonces dijeron, más que secreto ni nada, nosotros lo publicamos. Y así apareció la pieza maestra de Cardano, la Ars Magna, que para él, se llamaba así porque para él el álgebra era el gran arte, y yo estoy casi de acuerdo.
Bueno, Tartaglia, imagínese el Tarta, bramó de furia. ¡Jue! Decía. Protesto. Bueno, y se armó el lío, Tartaglia tiró la bronca, pero no le dieron bolilla. Y ahí está. Y, sin embargo, los días triunfales del pobre Cardano no iban a durar mucho. Era un desdichado, pobre Cardano, ¿no? Imagínese. La chica con la que había soñado se murió muy joven, a los 31 años. Lo dejó al matemático con el corazón roto, con 2 hijos y una hija. El mayor, Jean Baptista, se había convertido en médico, pero apareció otra vez la tragedia. Este muchacho médico, Jean Baptista, estaba casado con una mujer que le había dado 3 hijos, pero ninguno le pertenecía realmente a Jean Baptista. Y tamaña infidelidad, imagínese usted, lo llevó al muchacho a una crisis nerviosa. Entonces le preparó un pastel lleno de arsénico a la esposa. ¿Qué menos? Claro, cosa que funcionó tal como esperaba Jean Baptista. Pero la justicia lo aprendió y fue decapitado Jean Baptista. Así que así le iba al pobre Cardano. Amén de todos sus dolores. Cardano perdió amigos, perdió su carrera, perdió las ganas de vivir. Otro hijo que tenía Aldo era chorro. En 1562 abandonó Milán y aceptó un puesto de profesor en Bolonia, pero tampoco tuvo paz. En 1570 lo detuvieron por hereje, porque a la iglesia no le gustaban las consideraciones astrológicas de Girolamo. Había escrito también un libro titulado En alabanza de Nerón. Tampoco le gustó esto a nadie. O sea, no tenía el arte de la simpatía tampoco Cardano, y no sabía ubicarse bien del lado de los poderosos. O tal vez estaba atrasado en su idea del poder. Claro. Creía que Nerón todavía era poderoso. En fin, pasó la última etapa de su vida en Cana. Lo soltaron y a los 2 años se murió. Dejó obras que reúnen 7.000 páginas y que abarcan un conjunto impresionante de temas científicos y otras materias. Es impresionante, nos causa a veces gracia, una gracia malsana, yo creo, el examen de tanta desdicha. Y en los matemáticos parece que es moneda corriente. Recuerdo ahora a Évariste Galois, que era, pobre muchacho, una gran inteligencia, que ya a esa edad estaba al borde de algunos descubrimientos interesantísimos, y se batió a duelo para defender a una muchacha. Se batió a duelo con un gil para defender el honor de una muchacha, y lo mataron. Pero qué curioso que un matemático venga a morir en un duelo por defender una mina. Se supone que los matemáticos se dejan matar por el sistema métrico decimal. Pero cabe que nosotros dediquemos hoy esta recordación de Girolamo Cardano, el desdichado y genial matemático, a él mismo y a todos los que, como él, han sobrellevado la desdicha y han sido tan grandes como para, a pesar de esa desdicha, regalar alguna cosa. Estaba pensando mientras titubeaba en que aún superior es el trabajo del artista, que convierte esa misma desdicha en algo superior. ¿Acaso Cardano hacía cosas que no construía con su desdicha? Grandes cosas, pero no construidas con su desdicha, sino a pesar de ellas. El artista a veces utiliza su desdicha para hacerla florecer en obras, y es casi mejor. Entonces me parece bien dedicar a quienes con su propia infelicidad construyen algo que puede ser la felicidad de otros. Como el Werther, por ejemplo. Como el Werther de Goethe. ¿Y con qué tango podemos ilustrar estas consideraciones acerca de un matemático? Ya se sabe que nuestra erudición matemática es casi nula. Bueno, vamos a utilizar un tango cuyo título resume, cuyo título es el total de nuestro conocimiento matemático. Uno
canta Agustín Irusta con Lucio de Mare en homenaje a Cardán.